Buenas noches. Hoy, 23 de marzo de 2026, nos encontramos exactamente en el día 24 de lo que ya se conoce como la Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero con la Operación Furia Épica. Cuando digo Operación Furia Épica, me refiero a una campaña aérea masiva que inicialmente tenía como objetivo neutralizar las capacidades de misiles balísticos de largo alcance de Irán, pero que rápidamente escaló hacia objetivos energéticos y de comando militar en Teherán y otras ciudades clave. Yo veo este conflicto no como un evento aislado, sino como la culminación de años de tensiones. El programa nuclear iraní, los ataques de proxies en el Golfo y las amenazas repetidas de cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. Permítanme ser muy claro, lo que empezó como una operación quirúrgica se ha convertido en una guerra regional con consecuencias globales, y hoy analizaremos si estamos ante una ventana diplomática real o simplemente ante una pausa táctica antes de una escalada mayor. Esta mañana, Donald Trump ha hecho el anuncio más importante del día. En su cuenta de Truth Social, el presidente escribió textualmente: «He tenido conversaciones muy productivas con representantes iraníes. Por ello, ordeno al Pentágono posponer cualquier y todos los ataques militares contra plantas eléctricas e infraestructura energética de Irán durante un periodo de 5 días. Este aplazamiento está sujeto al éxito de las reuniones en curso». Cuando leo esto, me impresiona la ambigüedad calculada del mensaje. Por un lado, Trump reconoce explícitamente que existen canales de comunicación directa con Teherán, algo que ambos gobiernos habían negado durante semanas. Por otro lado, mantiene la amenaza de destruir toda la red eléctrica iraní si las negociaciones no satisfacen sus demandas. En mi opinión, esto no es diplomacia tradicional, es diplomacia coercitiva. 5 días de tregua limitada a cambio de concesiones concretas que probablemente incluyen la reapertura total del estrecho de Hormuz y el cese de ataques por parte de Hezbollah y los hutíes. La pregunta que todos nos hacemos es simple: ¿funcionarán estas conversaciones secretas? ¿O estamos contando los días para una nueva oleada de bombardeos? Permítanme detallarles el mapa militar actual, porque es complejo pero revelador. Durante estos 24 días, Estados Unidos e Israel han ejecutado más de 1.200 salidas aéreas, principalmente F-35 y F-22 desde portaaviones en el Golfo de Omán y bases en Israel. Los objetivos principales han sido instalaciones de misiles balísticos cerca de Teherán, fábricas de drones en Isfahán y, controvertidamente, refinerías y plantas eléctricas en el suroeste del país. Irán ha respondido con aproximadamente 450 misiles balísticos y 2.300 drones kamikaze, principalmente contra bases estadounidenses en Kuwait, Bahrein, Jordania, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. También han impactado ciudades israelíes como Dimona, donde está el reactor nuclear, y Arad, cerca de bases aéreas del IDF. La Guardia Revolucionaria ha declarado el estrecho de Hormuz cerrado para enemigos, minándolo parcialmente y atacando buques cisternas saudíes y emiratis. El Pentágono reporta haber destruido el 65% de la armada iraní en el Golfo de Omán. Pausa 10 segundos. Lo que me preocupa es que este ya no es un conflicto bilateral, es una guerra de múltiples frentes. Desde el 15 de marzo, Hezbollah ha lanzado más de 1.800 cohetes desde el sur del Líbano, forzando a 250.000 israelíes a evacuar el norte del país. Los hutíes en Yemen han atacado barcos en el Mar Rojo y milicias iraquíes chiitas han disparado drones contra bases en Siria. Israel ha respondido con bombardeos masivos en Beirut y el Valle de Bekaa, mientras drones estadounidenses MQ-9 Reaper patrullan 24/7 sobre Siria e Irak. El mapa del conflicto ahora se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, pasando por Yemen y Siria. En mi análisis, vivimos un momento de máxima fragilidad militar. Cualquier error de cálculo, un misil que se desvíe 50 kilómetros, un dron que impacte infraestructura crítica, puede desencadenar respuestas automáticas que nadie controle, y mientras los generales planean, son los civiles quienes pagan el precio más alto. Las cifras humanas son devastadoras, aunque incompletas. La Media Luna Roja iraní reporta 4.700 civiles heridos o muertos, con 1.200 edificios residenciales destruidos en Teherán, Ahvaz y Bandar Abbas. 18 hospitales han sido dañados, 7 de ellos de forma directa por bombardeos. En Israel,
El Ministerio de Salud confirma 87 muertos y 2.400 heridos por impactos de misiles iraníes y cohetes de Hezbollah. El norte del país permanece en estado de emergencia, con 280.000 desplazados internos. En Líbano, los bombardeos israelíes han causado 340 muertes civiles y desplazado a 90.000 personas de Beirut y el sur. Yemen reporta 120 muertos por bombardeos navales estadounidenses contra puertos hutíes. Detrás de cada número hay una tragedia personal que los comunicados oficiales no pueden ocultar. Pero el costo humano va más allá de las víctimas directas. Irán sufre apagones de 18 horas diarias en Teherán, con racionamiento de agua y alimentos básicos. El gobierno dejó de publicar cifras oficiales hace una semana, lo que sugiere que la situación es mucho más grave de lo admitido. En Israel, el trauma psicológico es masivo. 40% de la población del norte reporta síntomas de estrés postraumático. Las escuelas permanecen cerradas hace 3 semanas. Yo veo una generación marcada por las sirenas, los refugios y la incertidumbre constante. Niños que duermen con chalecos antibalas, madres que no pueden comprar leche en supermercados vacíos. Pausa 10 segundos. Esta es la cara humana que los estrategas en Washington y Teherán parecen haber olvidado. El impacto económico es ya catastrófico. El cierre parcial del estrecho de Hormuz disparó el Brent a $145 por barril el 18 de marzo. Hoy cotiza a $128, pero la volatilidad es extrema. Subidas del 8% en una hora no son raras. Estados Unidos flexibilizó sanciones al petróleo iraní para calmar mercados, permitiendo exportaciones limitadas a China e India. Esta contradicción, combatir a Irán mientras le permites vender petróleo, ha generado furia en Arabia Saudita y los Emiratos. Las aseguradoras Lloyds de Londres suspendieron coberturas para el Golfo Pérsico. El flete marítimo se ha triplicado. Cadenas de suministro globales están colapsando. Faltan componentes electrónicos, fertilizantes, metales raros. Pausa 10 segundos. Lo que empezó como un conflicto regional ya afecta tu supermercado y tu nómina. En Brasil, la gasolina subió 27% en 2 semanas. India enfrenta racionamiento de diésel para transporte. Europa ve inflación energética del 45%. Incluso países neutrales como Indonesia reportan subidas del 30% en combustibles. El FMI acaba de recortar su pronóstico global de crecimiento del 2,1% al 0,8% para 2026, citando específicamente este conflicto. Goldman Sachs estima que cada semana más de cierre del Hormuz cuesta $400.000 millones a la economía mundial. En mi opinión, Trump subestima el costo político de esta inflación importada. Si los precios no bajan en 60 días, enfrentará una rebelión doméstica que hará que Irán parezca un problema menor. La guerra se está volviendo contra sus propios artífices. Este ya no es un conflicto bilateral. Rusia suministra drones iraníes vía Siria. China compra el 80% del petróleo iraní a precio de descuento. Turquía media secretamente entre Israel y Hezbollah. Arabia Saudita permite sobrevuelos estadounidenses a cambio de garantías de defensa. La Unión Europea está fracturada. Francia y Reino Unido apoyan tácitamente a Israel, mientras Alemania e Italia piden ceses al fuego. India y Brasil permanecen neutrales, pero pierden miles de millones. Putin declaró ayer que cualquier ataque a la infraestructura energética iraní sería considerado amenaza existencial para Rusia. Xi Jinping amenazó con medidas recíprocas si se bloquean exportaciones chinas de tierras raras. Estamos literalmente a un paso de una confrontación global. Trump busca un off-ramp, una salida digna de esta guerra que se le fue de las manos. Los 5 días de tregua son su apuesta. Mostrar fuerza pero dejar espacio para negociar. Pero Irán también juega duro. La Guardia Revolucionaria promete ríos de fuego si caen sus centrales eléctricas. Hezbollah amenaza con borrar Haifa del mapa. Los hutíes juran hundir portaaviones. Yo concluyo con una certeza y una duda. La certeza, este conflicto ha cambiado el mundo para siempre. La duda, ¿serán suficientes 5 días para evitar el abismo? El reloj corre y nadie controla completamente lo que viene. Gracias por acompañarme en este análisis. Mañana, nueva actualización.